Buenas noches, hermanos. ¿Sí se está escuchando bien? Muy bien, gracias. Entonces, vamos a abrir las Biblias otra vez en el Salmo 51. Salmo 51. Vamos a leer dos versículos, versículo 5 y versículo 6. Salmo 51, versículo 5 y versículo 6. Dice así la palabra del Señor. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Una vez más. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Los invito a orar una vez más. Padre Santo, gracias damos, Señor, por tu palabra, por tu evangelio, que es poder tuyo para salvación. Gracias damos, Señor, que desde que el primer hombre pecó, has sido tú quien ha estado buscando al hombre, Señor. Has sido tú quien ha traído la esperanza, la oportunidad del perdón, la salvación. Porque no podríamos nosotros lograrlo, no hubiese cosa que pudiéramos dar, no hubiese logro que pudiéramos cumplir, no hay asunto, Señor, a través del cual nosotros hubiésemos podido restablecer la comunión contigo. Fue necesario entonces, como cantábamos hace un momento, que intermediara la cruz, en la cual entregaste a tu Hijo, tu único, aquel como el cual no hay otro, santo, perfecto, sin pecado, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, pero quien tomó sobre sí nuestro pecado, quien llevó en sí mismo nuestra maldad, para poder dar perdón a aquel que confesa, le busca, se acerca a él, para poder sufrir él el peso de tu ira, el castigo de nuestra maldad, de manera que nosotros no fuésemos destruidos, de manera que para el hombre hubiese esperanza para su condición. Gracias, Padre, porque muchos en esta noche nos gozamos de haber sido salvados por ti, de haber sido rescatados, Señor, de haber sido llamados a la comunión contigo por medio de el Evangelio que hoy queremos comunicar. Y rogándote, Señor, que haya corazones dóciles, que haya vidas sencillas, corazones contritos, Señor, que humillados vengan a los pies de Cristo para el perdón de sus pecados en esta noche. Te rogamos que seas tú usando tu palabra para hablar al corazón de cada uno, según su necesidad, y que haya gozo en los cielos, Señor, por pecadores arrepentidos. Nos encomendamos a ti, Señor, sabiendo que solo tú eres poderoso para salvar, sabiendo que solo a ti pertenece la salvación, y recomendando o rogando, Señor, que los que hoy están sin Cristo, que los que escuchan este mensaje, vuelvan su corazón a Él. En el nombre precioso de nuestro amado Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Muy bien. La vez anterior estuvimos mirando versículo 5 con detenimiento. Vimos David expresando la raíz del pecado en este texto. Vimos que David no está hablando de que la mamá tuviese una mala fama o algo por el estilo. Está remitiéndose a la realidad de que el pecado, aún en el vientre, es una verdad que acompaña al ser humano desde que Adán pecó.
Es una característica inherente al ser humano, que no se aparta de él ni por joven, ni por viejo, ni por buenas costumbres, o lo contrario. David reconoce delante del Señor que en su caso el acto pecaminoso no era más que su propia naturaleza saliendo a flote. Vimos cómo David hablaba que más que un acto eran las intenciones, las disposiciones del corazón. Vimos que no hay remedio para el pecado aparte de la obra de Dios en el corazón de una persona. Y lo leí juntamente con el 6 porque este par de textos hacen una dualidad, por decirlo de alguna manera. El versículo 5 comienza diciendo, he aquí. El versículo 6 comienza diciendo, he aquí. Y esta palabra es una invitación a observar lo solemne o lo serio de la afirmación que continúa. Llamando la atención a que con detenimiento la persona contemple las verdades que se comunican. En el verso 5, como leímos, reconociendo David, en su caso y para todos los hombres, que el pecado es un asunto que está presente en el corazón del hombre desde su concepción. Que el pecado no es algo que el hombre adquiere en el tiempo, es algo que hace parte de su naturaleza misma. Y el versículo 6 entonces comienza una vez más con un he aquí, para que también se preste mucha atención a lo que ahora va a declarar, y que es un contraste claro y marcado con el versículo 5. Mientras que en el 5 estamos viendo la raíz del pecado, de alguna manera el desahucio del hombre aparte de la obra de Dios, es decir, no hay forma en que el hombre pueda recuperarse a sí mismo, a menos que Dios obre. Pero el versículo 6 entonces dice David, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Un elemento que intermedia en esta condición que el hombre debe reconocer y la obra que Dios puede y quiere hacer en su corazón es la absoluta sinceridad con la que el hombre se acerca a Dios, con la que el hombre responde a las palabras de Dios. Recordemos, para los que de pronto no están familiarizados con el texto, que este salmo es la confesión de David después de haber tomado para sí una mujer que no era la suya y que por causa de eso ella quedó embarazada y trató de engañar a su marido sacándolo de la batalla para que tuviera intimidad con su esposa, pero el hombre como buen soldado no quiso. Dijo, ¿cómo voy a estar yo con mi esposa y disfrutar y estar tranquilo cuando todos mis camaradas están allá en la batalla? No puedo hacer algo por el estilo. Entonces David, no viendo otra cosa que hacer, le manda una carta al jefe de sus capitanes para que ponga a este hombre en el lado más cruel de la batalla para que muera. Luego, cuando Natán, el profeta de Dios, viene y habla con David, y expone delante de David la crudeza, la maldad, lo terrible de su pecado, entonces David cae inmediatamente postrado delante del Señor diciendo, pequé contra Jehová. Y este es un relato más extenso, por decirlo de alguna manera, de ese momento en el cual David es confrontado por el Señor. Entonces necesitamos tener esto en cuenta, porque cuando David dice ahora, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David está dejándonos saber, mostrándonos como lo ha venido haciendo, que no hay cosa que Dios desconozca. No hay asunto que Dios no observe aún en lo profundo del corazón del hombre. El profeta Jeremías también lo dijo en el capítulo 17 cuando escribió que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Termina el texto con una pregunta, pero el versículo siguiente responde, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón.
David cae postrado delante de Dios porque él sabe que no hay asunto que pueda ser oculto delante de Dios. Pero recordemos que David no fue confrontado con su pecado inmediatamente después de que lo hizo. David estuvo quizá unos 9 meses, un año, impávido, como decimos, como tranquilo, campante, olímpico, con su pecado, sin tomarlo en cuenta, sin analizarlo con seriedad. Muy probablemente David pudo haber dicho, como muchos dicen hoy, bueno, sí, pero hay gente que es peor. Pero cuando Natán habla con David, David dice, hombre, hasta yo mismo pude haberme estado engañando, pero Señor, tú conoces absolutamente todo. Y en este momento, cuando David se acerca al Señor, que es lo que decía hace un momento, David está dejándonos saber que el arrepentimiento está permeado, está lleno, está influenciado. Una característica fundamental del arrepentimiento es una absoluta sinceridad delante de Dios. Como mencionamos antes, no está buscando justificar, no. David está reconociendo que una apariencia de rectitud puede impresionar a personas, pero no a Dios. David reconoce que el trato con el pecado requiere mirar hacia el propio corazón, no a las circunstancias. David está entendiendo, está reconociendo que más allá de los actos, como vimos en el versículo anterior, el asunto comienza por reconocer lo que hay en el propio corazón. Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto. El arrepentimiento requiere que tengamos una plena comprensión de la falta y de la gravedad de la misma, no a la luz de las circunstancias y de sus consecuencias, sino a la luz del Dios que está delante de nosotros, a la luz de la santidad de este que está sobre todos, que es juez de todos. Recuerden que eso lo mencionó David también versículos atrás, que es el que legítimamente puede llamar y llamará a todo hombre a cuenta delante de él. De manera que no puede tratar con este Dios de una manera externa, de una manera superficial. No como lo hizo con Joab, por ejemplo, su jefe del ejército. Porque cuando llega la noticia de parte de Joab de que este hombre ha muerto según las órdenes del rey, David le responde diciendo, palabras más, palabras menos, no te preocupes que en la guerra mucha gente muere. O sea, miren cómo David quiso acallar incluso la conciencia de Joab de una manera muy superficial. No te preocupes que eso pasa en la guerra. Unos hoy, otros otro día, pero al final muchos mueren. Así que estate tú tranquilo. Tremendo esto. Pero ahora, una vez más, confrontado por Natán, David dice no. Las apariencias no logran nada delante de Dios. La forma externa de la piedad no logra nada delante de Dios. El mismo profeta Isaías lo dijo cuando por el Espíritu Santo nos dejó escrito todas vuestras justicias, hablándole a un pueblo que hacía religiosamente muchas cosas que Dios quería que hicieran. Les dice, todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia. No hay nada de valor en las cosas que hacen, aunque sean buenas exteriormente, si su corazón no es correcto delante de Dios. Y es aunque la gente quiere
quiere restarle credibilidad a la escritura porque es un libro viejo y esas historias son de por allá, de uno no sabe cuándo. Miren el valor actual que tienen las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, es una excusa muy similar a lo que sucede hoy. Es una razón muy similar la de hoy por la cual la gente sin Cristo no rinde su corazón a Él. Porque dicen, no, pero yo hago más bien que mal. No, pero es que yo hago ciertas cosas. Yo diezmo, yo voy a la reunión, yo ayudo a mi vecino, yo le doy a los pobres, qué sé yo. Pero el Señor está diciendo, David aquí está reconociendo que la forma externa de la piedad no logra nada delante de Dios. Incluso el apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, le dice, ten cuidado porque los tiempos se van a poner peligrosos porque habrá hombres, y empieza a describirlos, esta clase de hombres. Y al final de esa descripción, en el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es importante que toda persona tenga una disposición de corazón correcta al tratar con su pecado delante de Dios. A Dios no le impresiona nuestras acciones. A Dios no le impresiona cuánta plata usted puede diezmar o a cuánta gente le regaló un mercado. Y es lo que sucede hoy. Las redes sociales están llenas de gente promocionándose a sí misma de cuán buena es ayudando a tantas otras personas, especialmente en estos tiempos de pandemia. Pero Dios dice, si tu corazón no es recto para conmigo, no sirve absolutamente nada de lo que has hecho. Se ve bien, pero esta piedad externa no es eficaz. Esta piedad externa no produce fruto para la eternidad. ¿Cuántos hombres hoy en día se escudan en su buen nombre, entre comillas? En que son muy buenas personas, en que no le hacen daño a nadie. Pero recuerden, por eso tenemos versículo 5 y versículo 6. El versículo 5 dice David, este asunto del pecado me acompaña desde que fui concebido. Y confrontado por el Señor dice, y Señor, y la forma externa no sirve delante de ti. Y hay tres implicaciones de este texto que quisiera compartir. La primera, una vez más, es David hablando acerca de Dios, cómo David, versículo a versículo, nos describe a Dios y ahora nos habla del pleno conocimiento de Dios. De que este es un Dios que aún de aquellas cosas que creeríamos no sabría, Él conoce y quizás está mejor que nosotros. David se acerca con sinceridad porque reconoce que este es un Dios que cuando habla sabe de qué habla. No es un Dios que está presionándome con palabras para que yo por fin reconozca algo que él no sabía. Es un Dios que cuando llama al arrepentimiento es porque conoce el corazón del hombre y sabe que el hombre necesita arrepentirse. Sabe que el hombre le espera una condenación, sabe que el hombre no traerá bien a su vida a menos que tenga o que arregle su situación con Dios. Bueno, no porque el hombre pueda arreglarla en sí mismo, sino que tenga la disposición de acercarse a Dios para recibir el perdón de Dios. Dios conoce absolutamente todas las cosas. Por eso David dice, tú amas la verdad en lo íntimo, aún en lo secreto del corazón. Todo lo que Dios dice es verdad. No hay suposiciones, no. Todo lo que Dios dice es absoluto acerca del hombre.
porque este es un Dios de verdad, como dice también en otra parte de la Escritura, como dice el apóstol Pablo, o sea, Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero no solo es un Dios que es verdad y que conoce la verdad, sino que es un Dios que no miente y no puede mentir. Ahora, ¿por qué? Uno dice, bueno, sí, es lo mismo. No, pero es que nosotros a veces sabemos la verdad y de todas formas mentimos. Nosotros a veces tenemos conocimiento de lo que es cierto y aún así hablamos engañosamente. Bueno, este Dios es tan absoluto en la realidad de que Él es un Dios de verdad que no puede mentir. No miente. De manera que cuando Dios habla al corazón del hombre señalándole su pecado, el hombre no debe sino reconocer la verdad de Dios y volver su corazón sinceramente a Él. Entonces, bueno, sí, bueno, yo voy a ir porque yo voy a volverme a Dios aquí mientras se me arregla esto. No, no sirve hacer tratos externos, de apariencias con Dios. Hay que reconocer la palabra de Dios e ir a ella con sinceridad. La segunda cosa que David nos deja ver aquí es que el pecado entorpece. El pecado, en vez de darle claridad al hombre, hace todo lo contrario, oscurece su entendimiento. Es un relato que si quieren analizarlo con detalle aparece en Romanos capítulo 1, de cómo el hombre en la medida que empezó a pecar, a dejar a Dios de lado, en esa misma medida su entendimiento, su conciencia fueron y siguen yendo de mal en peor. No crea que su pecado es menos malo que el de otro y por eso usted está en mejor condición. Mientras el pecado siga presente en la vida, el pecado conduce más a la impiedad. El pecado no le va a dar una mente más clara para tomar decisiones. El pecado va a entorpecer, va a querer continuar encegueciendo el corazón y la mente. Es lo que dice la Escritura también en 2 Corintios 4:4, donde dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo a través del Evangelio. Estar en pecado y no reconocer el pecado, no ser sincero delante de Dios acerca de la realidad del pecado en nuestra vida, ayuda a que siga poniendo cosas en sus ojos que le impidan ver la gloria de Cristo a través del Evangelio. Es lo que Satanás quiere, es lo que busca en el hombre. Por eso el pecado, como se le dijo a Caín, está a la puerta. Por eso las oportunidades de pecar nunca faltan. Porque Satanás sabe que haciendo así entorpecerá nuestro entendimiento y nuestro corazón. En Efesios 4:18 también dice que estos tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No porque pobrecitos ellos, el diablo los tiene enredados y ellos no se dan cuenta. No, es por la dureza de tu corazón. Aún, el mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos, en otros términos, tú por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Si es que queremos tener esperanza, necesitamos tomar una decisión frente al pecado, porque el pecado entorpece. Y la última, implícita también en esta idea, es cómo se responde entonces a la verdad de Dios. No hay, por lo que David nos dice, no hay formas en las que, bueno, a mí se me ocurre pensar que a Dios respondo así. A mí se me ocurre pensar que, bueno, sí, está bien la cosa, entonces yo voy a arreglar primero mi vida y así respondo a Dios según lo que me dice. David dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Y cuando nos vamos a la historia, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios, por medio del profeta Natán, expuso el pecado de David a su propia mente y conciencia. ¿Y David qué hizo? Reconoció su vileza delante de Dios. Se humilló delante del Señor. Y como vimos en los versículos anteriores, los primeros 2-3 versículos, rogando misericordia del Señor, rogando la piedad del Señor, que éstas se manifestaran sobre su vida. Porque sabía que Dios es el único que puede perdonar los pecados, que puede limpiar el corazón, que puede librarle, versículo 5, de este asunto que ha venido con él desde su concepción, de su naturaleza pecaminosa. No hay otra forma de responder a las palabras de Dios que no sea sometiéndose a las palabras de Dios. Que no sea reconociendo la verdad de Dios en lo que dice, reconociendo que es cierta la condición que dice de mí, reconociendo que es cierto lo que señala en mi vida y genuinamente, sinceramente, de todo corazón, volviendo el rostro al Señor arrepentido. No se puede responder, como veíamos ahorita, de manera externa. La piedad externa no sirve. Compensar no sirve. Es bueno, pero no es lo que Dios está buscando. Ay, que yo lo que hice perjudicó a fulano, voy a regalarle un mercado. No, está bien que busque una manera de resarcir su ofensa, pero no es lo que Dios está diciendo. Se necesita primero arrepentimiento, se necesita primero sometimiento a las palabras de Dios. El beneficio de que Dios señale mi pecado sucede cuando desde lo más íntimo, desde lo profundo, desde mis entrañas, que es la idea del texto, cuando desde las entrañas recibo la palabra del Señor y vuelvo el rostro a Él. No es que sea malo ni que esté aparte el entendimiento intelectual del asunto. Pero no es un asunto solo de la mente, no es un asunto solo de las palabras. Es un asunto donde el corazón reconoce delante de quién está y se somete a las palabras del Señor. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, quien no tiene a Cristo, entienda que no hay otra forma. He aquí, en maldad ha sido formado también. El pecado ha sido concebido. Es la realidad del ser humano desde Adán. Pero he aquí un corazón sincero, sometido a las palabras de Dios, puede recibir el perdón de Dios. Es lo que Dios está buscando. Dios no señala el pecado en la vida del hombre por maltratarlo, por avergonzarlo, no sé. La razón por la cual señala el pecado en la vida del hombre es porque sabe primero que somos propensos a justificarlo y segundo porque él sabe mejor que nosotros que no hay esperanza en esa condición a menos que volvamos el rostro a él. Pero aún, hermanos, estamos aquí, es una buena cosa en la que nosotros debemos pensar de cómo lidiamos nosotros también con el pecado en nuestra vida. Muchas veces queremos tratar el pecado con las situaciones de pecado así, de manera externa, por fuera. Ponemos una fachada donde parece que todo quedó solucionado, pero el problema sigue allí. Pero el corazón no se quebranta delante del Señor. El corazón no es sincero delante del Señor. No se nos olvide que el Señor conoce todas las cosas, que el pecado no nos va a hacer lúcidos y que el Señor está esperando que vayamos humildemente delante de su presencia. Ojalá en esta noche no sea ninguno rebelde a la voz de Dios y que si es caso nosotros los creyentes hay pecado, nosotros corramos al Señor a restaurar nuestra comunión, pero particularmente aquellos que están sin Cristo,
Si estas palabras han hablado a tu corazón, no lo retardes, somete tu corazón al Señor. Rinde tu corazón al Señor, porque no hay otra opción. Lo único que espera a aquel que no ha sido, que no recibe el perdón de Dios, que no ha sido nacido de nuevo, es una condenación eterna. Y el Señor, conociéndolo, por eso hoy te llama. Además, es el único que tiene poder para perdonar los pecados. Vamos a orar para terminar. Señor y Dios, Padre de la gloria, gracias damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque aun cuando desde Adán hemos nacido con pecado y eso nos separa por completo de ti, tú en lo secreto nos haces comprender sabiduría. Tú hablas al corazón por medio de esta tu palabra. Tú que conoces todas las cosas, hablas a nosotros, pones delante de nosotros, señalas a nuestras conciencias nuestro pecado. Ruego, Señor, que según tu deseo y tu propósito, los corazones vuelvan a ti. Que no suceda como muchos de los que dice la Escritura, que huyeron de la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Ruego, Señor, que todo corazón que haya sido confrontado con tu palabra se vuelva a ti. Padre, que las apariencias sean puestas de lado, que los formalismos, los negocios, las cosas con las que a veces queremos negociar contigo tu perdón, sean depuestas, Señor, y reconozcamos que solo en ti hay perdón para que seas reverenciado. Padre, gracias porque siendo el juez de toda la tierra, tu mayor deseo es perdonar. Es que el hombre viva, es que el hombre no se pierda a causa de su pecado. Tanto así que intermediaste por nosotros a través de tu Hijo Cristo. Qué regalo tan inmerecido, Señor, tan grande. Así que rogamos, Señor, que aquellos que aún están en tinieblas sean traídos al arrepentimiento, a los pies de Cristo, reconociendo que fuera de ti no hay salvación, no hay esperanza. Y que entonces sean hechos nuevas criaturas, sean nacidos de nuevo, sean ahora parte de tu familia y disfruten del don de la vida eterna. A ti, Señor, sea la gloria y la honra hoy y siempre. Amén.